Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios les bendiga, amados hermanos, este hermoso día que nos regala el Señor. Hoy, para continuar con el estudio de los salmos y compartiendo la preciosa palabra de Dios, nos encontramos hoy frente a un salmo muy hermoso, algo que nos llama a nosotros a una acción rápida. Y este es el Salmo 51. Es un salmo de arrepentimiento y plegaria para pedir purificación, dice la palabra. Y le hemos puesto por título El arrepentimiento de David. El Salmo 51 es una de las oraciones de arrepentimiento más profundas y conmovedoras que encontramos en la palabra. Fue escrito por el rey David después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé. Este salmo de David expresa un genuino dolor por su pecado, busca el perdón de Dios y anhela la restauración de su relación con Él. A través de este pasaje vamos a aprender qué es el verdadero arrepentimiento. Hay tres procesos, tres fases para llegar a ese compromiso que viene con un arrepentimiento. El arrepentimiento en nosotros es un compromiso que tenemos delante de Dios, pues somos llamados diariamente por la misericordia de Dios a arrepentirnos. Y esto comienza de la siguiente manera. La primera parte es el reconocimiento del pecado, y esto lo vamos a encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El primer paso del verdadero arrepentimiento es reconocer nuestro pecado. David inicia en el versículo 1 diciéndole al Señor: Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no justifica su pecado, ni está buscando excusas. David también pudo decir, como tú y como yo, es que soy un humano, soy débil, esta carne es débil. Él pudo haberlo dicho también. Él también pudo haber dicho: ay, Señor, es que son tantas las luchas y las pruebas. David también pudo haberlo dicho. Pero en vez de justificarse, él confesó sus pecados. ¿Qué podríamos decir nosotros para excusarnos que no conociera a Dios las verdaderas intenciones de nuestros corazones? No hay nada, no hay ninguna excusa que tú y yo pudiéramos utilizar sin que el Señor no desnudara nuestra alma. Ahora bien, en el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes qué significa que está delante de él? No era que Betsabé iba caminando delante de él todo el tiempo y cada vez que la veía su pecado. No. Cada vez que David se iba a presentar ante el Señor, cada cosa que David iba a hacer, una vez tuvo el conocimiento dentro de sí, reconoció dentro de sí su falta, es que en cada uno de sus pensamientos estaba presente el hecho de que no era grata su presencia ante el Señor, porque sabía que había sido hallado como pecador.
¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido el pecado delante de nosotros, presente en nuestros días? Una vez más repito, delante de nosotros no quiere decir que está enfrente como una posición, sino delante de nosotros, en nuestros pensamientos, está presente la falta que hemos cometido. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor? Y tenemos delante de nosotros, tenemos en nuestros pensamientos la falla. Sin embargo, no hemos llegado a Él pidiendo restauración, purificación, la limpieza de ese pecado. No hemos reconocido siquiera nuestras transgresiones. Queremos continuar alabando, adorando, muchas veces ministrando en un altar, diciendo el Señor tiene misericordia con todo. Sí, pero la misericordia no es un acto que recae sobre ti solamente porque sí. No, la misericordia es para que te arrepientas, no para que continúes haciendo y deshaciendo. Esto nos enseña que un arrepentimiento genuino implica admitir nuestra culpa. No puede ser que ante todas las cosas que nos sucedan, no solamente nos justificamos de nuestros errores, sino que culpamos a otros de nuestros errores. Fulano me impulsó, fulano no sé qué, es que yo no lo... No, nadie te obligó. El libre albedrío que se te fue dejado, que se nos fue dejado, no era para que pecáramos deliberadamente, era para que tomáramos la decisión de si hacerlo o no hacerlo. Allí es donde está el libre albedrío. El libre albedrío no es ir y pecar deliberadamente o hacer lo que te da la gana, lo que me dé la gana, lo que yo creo que es correcto. No, el libre albedrío me permite a mí tener la decisión de hacer algo o no hacerlo conscientemente de que es correcto o no es correcto ante los ojos de Dios, no de los míos. Porque mi justicia no es su justicia, mis juicios no son sus juicios y mi verdad muchas veces está muy alejada de la verdad de Dios. Ahora, el versículo 6, David reconoce que Dios desea la verdad en lo íntimo. Esto significa que el arrepentimiento no es solo un acto externo, sino un cambio profundo en el corazón. Recordemos el versículo 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Fíjate lo que dice, me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría es el temor de Jehová. O sea que cuando David fue a lo íntimo a reconocer su pecado, a reconocer su falta, vino esa presencia hermosa de Dios. La misericordia de Dios le alcanzó en ese momento y le hizo reconocer la sabiduría, le hizo conocer el temor, le hizo recapacitar para volver atrás su corazón de su transgresión. Ahora, la segunda fase, la segunda etapa del arrepentimiento es la limpieza y la restauración. El versículo 7 al versículo 12 dice de la siguiente manera, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él entiende que solo Dios puede limpiarlo completamente y restaurar su gozo. Es tan bonito y es tan minucioso cuando dice, me habla de una limpieza tan minuciosa cuando dice, purifícame con hisopo. Tú y yo conocemos por hisopo a esa cosita que usamos
de maderita o de plástico con puntita de algodón para limpiar los oídos, para limpiar una herida. Imagínense qué tan minucioso, eso es tan suave y tan delicado. Y Dios es un Dios tan poderoso que tiene el poder de por su palabra destruir naciones. Y es tan minucioso el cuidado que Él tiene de nosotros que con un hisopo, eso no duele, eso ni se siente, eso es tan suave y delicado. Esa es la capacidad de Dios para perdonarnos. De esto me habla la delicadeza del hisopo. Es algo tan pequeño, algo tan frágil. Es tan delicado en las manos de un Dios tan poderoso que limpia lo más pequeño, lo más minucioso. Pero tú y yo no queremos entregarle lo pequeño y lo minucioso. Tú y yo queremos esperar que todas las cosas pequeñas y minuciosas se vayan uniendo. Y entonces cuando hagan un gran problema, es como un montón de ronchitas y un montón de picaditas y un montón y de repente ya no son un montón de cositas pequeñas, sino que se hizo algo grande y se hizo una infección, comenzó a comerse la piel. ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar a que de algo pequeño hagamos algo tan grande y doloroso? Porque es doloroso saber que tú estás mal delante de la presencia de Dios. Entonces hay cuántas personas heridas hoy, dentro y fuera de los caminos del Señor, heridas, siguiendo su vida de una manera tan normal como si fuera tan difícil doblar tu corazón, no tus rodillas, doblar tu corazón y decirle, límpiame con hisopo. Yo quiero detenerme en este versículo un segundo para que tú le pidas a Dios que te limpie con un hisopo. Por dentro, lo más profundo, todas las cosas que hay dentro de tu alma. Tal vez hay cosas desde tu niñez que has puesto en el olvido, pero que estén en el olvido no quiere decir que no duelen. Cuando tú y yo decidimos dejar de pensar en algo o dejar de recordar algo, no quiere decir que ya lo sanamos. No quiere decir que porque lo olvidamos, ya eso está en el pasado. Aún las cosas del pasado, porque mira lo que David reconoce, mira cuán importante es que tú y yo sanemos nuestro pasado, no tú y yo, que Dios sane nuestra herida. Mira lo que él dice cuando él reconoce que fue concebido en iniquidad. Él reconoce que él trae consigo una carga de transgresiones desde sus generaciones pasadas. ¿Cuántas cosas estamos cargando tú y yo desde el pasado de nuestros padres, nuestros abuelos? Venimos con una cadena de abusos, una cadena de maltratos, una cadena de abandonos. Tal vez tu abuelo maltrató a tu abuela y tu madre fue maltratada por tu padre. Entonces tú has crecido en ese abandono, en ese dolor, en esa dejadez, en ese desánimo, en esa falta de amor. Y esas son cosas que venimos cargando desde las transgresiones de nuestros antepasados. Recordemos también que el Señor visita las generaciones para el pecado, para castigo de pecados, de desobediencia. Entonces, si nuestras generaciones pasadas vienen de una desobediencia, son generaciones que no conocieron al Señor, como lo hemos conocido en la palabra de Dios, de generaciones que no han conocido al Señor. Si tú vienes de generaciones que no han adorado a Dios y se han inclinado a la idolatría, que venimos de tal vez de fornicación, de adulterio, tal vez de una violación o del maltrato, del abuso sexual, psicológico, emocional, todas estas cosas son heridas y son cargas que llevamos, transgresiones que llevamos de generación en generación y son heridas en el alma. Pero mira cuán minucioso es el Señor para sanar tu alma, que el salmista reconoce su capacidad de misericordia y perdón y le dice, límpiame con hisopo. El Señor iba a limpiar en David hasta las transgresiones de su madre. Recuerden que David viene
la descendencia de David viene de Rahab, una ramera. Entonces, todas esas transgresiones las iba cargando David en su alma. Todo ese dolor de esas generaciones las llevaba a su alma también. Y muchas veces nosotros estamos ligados al pecado porque venimos de generaciones y son ataduras y ligaduras de muerte, y son lazos de muerte que el Señor, son cadenas que venimos arrastrando, que el Señor tiene que librarnos. Pero la palabra del Señor dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre, y la verdad es Cristo, y Él murió para hacernos libres, para sanarnos, para hacernos entrar en su gozo y en su plenitud. David no quiere volver a caer en el pecado. Cuando él le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, lo dice en el versículo 10, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Tú le has pedido al Señor que renueve tu corazón? ¿Le has pedido al Señor que te dé un espíritu recto? Te invito a que le pidas al Señor que te ayude a caminar en integridad, que te ayude a caminar con un espíritu recto, que te llene de sabiduría para que conozcas el temor de Jehová, que le permitas a Dios que te limpie, que te restaure. Y al Él poner en ti, mira qué bonito es esto, cuando el Espíritu Santo, cuando tú le dices a Dios, pon en mí un espíritu recto, Él va a venir y te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, y te va a guiar a la verdad. Entonces vas a poder llegar a la tercera etapa del arrepentimiento, que es el comprometerte con una nueva vida. Y lo vemos desde el versículo 13 hasta el 19, donde dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira qué bonito cuando tú sientes ese compromiso que ya el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia, de juicio, y ahora te va a guiar a la verdad. Esa verdad te hace libre, y como a ti te ha hecho libre y tú reconoces la obra de Dios en tu vida, tú quisieras que todo el mundo conociera la misma verdad que tú. Tú quisieras que todo el mundo pudiera sentir el gozo que tú sientes, que todo el mundo quisiera conocer a ese Dios vivo que te limpió con hisopo, que te sanó tus heridas, que te salvó, que restauró tu alma, que te dio un corazón nuevo, un corazón que le alaba, un corazón que le adora, un corazón que entiende que en medio de cada dificultad no está solo, que todas las cosas del pasado, ahora sí puedes decir con toda la libertad, mi pasado ha sido restaurado, no olvidado. Porque de qué me sirve olvidar algo si cuando viene alguien y me recuerda mi pasado me va a seguir doliendo. Entonces no está sano. Si usted lo sanan del cáncer, ¿cómo es posible que si usted está sano, porque Dios hizo un milagro en su vida, no estoy hablando de la ciencia, hablo de Dios. Si Dios hizo un milagro en su vida, ¿para qué usted va a hacerse exámenes para ver si el cáncer no ha avanzado? Esto me hace pensar a mí que usted está confiando más en la ciencia. No, es que hay que ser prudente. Mi hermano, ser prudente es ser obediente y continuar la obra de Dios. Y seguir, como dice el salmista, enseñando a otros los caminos de Dios, a otros transgresores, que al igual que nosotros, tienen la oportunidad de que Dios limpie sus transgresiones con un hisopo. Pero muchas veces tú y yo nos convertimos también en egoístas, que decimos, no, a mí me costó llegar a donde estoy, a ti no te costó nada, perdóname, tú no tienes los clavos de la cruz marcados en tu mano, así que a ti no te costó nada, porque Cristo murió por ti, por mí, por todos los que le reconociéramos y lo aceptáramos como un Salvador. A ti no te costó nada, a mí no me costó nada. No es que tenemos un precio que pagar, el precio ya fue pagado, porque dice que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Quiere decir que el precio ya fue pagado. Tú y yo no pagamos ningún precio. El sacrificio ya fue hecho en la cruz.
A ti y a mí lo que nos toca es ser obedientes, ser agradecidos porque no nos lo merecíamos. Yo no sé si tú te sientes merecedor de que alguien muera por ti. Bueno, hay que revisar esos corazones, porque Él no merecía morir por ti y por mí, y mucho menos merecía morir y sufrir para que tú y yo, conociendo nuestros pecados, sigamos viviendo libremente con nuestros pecados frente a nosotros, sin arrepentirnos, sin reconocerlos. Dejemos de justificarnos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hoy en día hay un movimiento de fresquedad en el Evangelio que es tan vergonzoso y doloroso, porque usamos la Biblia para justificarnos. Utilizamos los versículos de debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Mira, cuando se le mandó, en la versión original dice, diga el flaco, fuerte soy, no el débil. Eran porque eran gente que eran trabajadoras, tenían sus manos puestas sobre el arado. Te lo voy a decir así. Eran personas que ya tenían la mano puesta sobre el arado. Y las únicas herramientas que tenían consigo eran azadones, rastrillos, machetes, que sé yo, eran trabajadores del campo. Y Dios les estaba diciendo con eso, diga el débil, fuerte soy, era que no se valieran de su fuerza, que aún con las armas que tenían en sus manos le eran vasija útil. No le hablaba de su debilidad como humano. Así que dejemos de utilizar la Biblia para justificarnos, o para usar la Biblia como un paragüita para que no me toque el sol de justicia. Así que seamos sensatos, seamos sabios y no en nuestros propios caminos, ni en nuestro propio conocimiento, y nos fiemos de nuestra concupiscencia. Dejemos que sea el Espíritu Santo del Señor que nos guíe a la verdad, que es Cristo. Ahora bien, el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y hoy yo te quiero decir algo a ti. Cuando el salmista dice, líbrame de homicidio, esta palabra para ti, para mí, ¿tú sabes cuántas veces tú y yo hemos sido homicidas? Pero usted me va a decir, yo nunca he jalado un gatillo, yo nunca le he metido un machetazo a nadie, yo no he matado a nadie, sí. Cuando tú y yo usamos la Biblia a nuestra conveniencia con mensajes prefabricados, cuando se lo escuchamos a otro y lo repetimos, pero no lo escudriñamos en la Biblia, cuando usamos la Biblia para señalar, para juzgar, para llevar corrección a nuestra concupiscencia, no porque Dios lo ha dicho, somos homicidas. ¿Sí? Estamos matando un propósito de Dios. Estamos matando el alma de un pecador, de un transgresor que había conocido o estaba conociendo el arrepentimiento. Mataste la obra de Dios en la vida de otra persona. Y sí, somos homicidas. Cuando utilizamos la Biblia, cuando adulteramos, usted me va a decir, yo no soy adúltero porque yo ni casado estoy. Cuando usted usa la Biblia, cuando yo uso la Biblia para cambiar lo que está allí, para usar la conveniencia, también nos convertimos en adúlteros. Para andar jugando a que una doctrina, la otra doctrina, que no sé qué. Mira, hermano, las doctrinas las crearon los hombres. La religiosidad la crearon los hombres. Los dogmas la crearon los hombres. La doctrina de Cristo, la enseñanza fiel y verdadera de Cristo, es la doctrina de la piedad. Y eso es un misterio, dice la Biblia. ¿Sabe por qué es un misterio? Porque dice el Señor que Él los depositó, Él se plació en depositarlo en la boca de los niños y no en los sabios y los entendidos. Les dejo eso allí para que usted escudriñe la Biblia también y para que se deje guiar por el Espíritu Santo. Que sea el que lo guíe a la verdad, no porque yo lo diga, o porque otra persona lo diga, o porque se lo escuchó a alguien mal. Busque la revelación del Espíritu Santo que lo guía a la verdad. Y nos quitemos esa venda. El Señor murió y el velo se rasgó. Y hoy hay muchas personas caminando dentro, fuera de las iglesias y de las religiones, con un velo más grande que el Señor rasgó. Escudriñémonos. Dejemos que el Señor pase el hisopo. Nos es necesario.
Dice el salmista: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Mire, y estamos hablando del tiempo de David, donde se hacían sacrificios y holocaustos. Y David reconocía que el holocausto que el Señor quería no era la carne de un cordero, no era una ofrenda mecida, no era la mirra, no eran los palominos. Lo que el Señor quería y lo que sigue queriendo de ti, de mí, y dice la palabra del Señor que tú y yo somos ofrenda viva, sacrificio vivo. Lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto a caminar en su senda de justicia. El Señor no quiere más holocausto. El Señor no quiere que tú... El Señor, mire, ¿de qué le sirve a usted que usted ande 50 días en ayuno? Es que el ayuno es necesario para matar la carne. La carne no se muere por el ayuno. Porque si fuera así, los satanistas hacen ayuno para preparar su espíritu, para traer espíritus. El ayuno no es para la carne, esta carne como tal. Cuando dice matar la carne, me habla de las intenciones que hay en su corazón y en el mío. Cuando dice matar la carne, me dice morir a hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere matar la carne, verdaderamente. Porque yo puedo ayunar 50 días y cuando yo salgo del templo sigo siendo un murmurador. Cuando yo rompo mi ayuno, sigo teniendo pensamientos malos en contra de otra persona. Veo a mi vecino, viene este señor. Tú acabas de salir de un ayuno. ¿Y por qué no has cambiado? Nunca te has preguntado por qué yo oro y ayuno tanto y yo no veo que yo cambio. El problema no está en el ayuno. El problema no está en la oración. El problema no está en cuántas horas pasas de rodillas y tu corazón no se ha doblegado al Señor. La humillación no me habla de una postura, estar en silicio, estar de rodillas. Busca un cenicero y tira ese cenizo encima como hacían en el tiempo de antes. Eso no es humillación. La humillación es la humildad de un corazón que reconoce que está mal, que necesita ser limpiado con hisopo. Eso es humillarse. Es doblegar tu orgullo, tu ego, tu altivez, tu soberbia, a que el Señor borre de ti tus transgresiones, te dé un espíritu recto y un corazón dispuesto a hacer su voluntad, que es buena y perfecta. Lo dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Los sacrificios de Dios Él no se agrada con sacrificios vacíos o rituales religiosos sin sentido. No tienen sentido. Una congregación llama a 21 días, 40 días de ayuno, a 3 días de ayuno, hasta un día de ayuno. Usted dispone en su corazón, yo voy a ayunar porque quiero tal objetivo. Usted no tiene que ayunar por conseguir algo de parte de Dios. Si ya hay gracia sobre su vida porque está el Espíritu Santo, usted no tiene que ayunar para pedirle cosas a Dios, porque Él tiene cuidado de sus necesidades y Él conoce sus necesidades. Usted tiene que pedirle a Dios es que lo perdone, que lo restaure, que lo limpie, que lo ayude a caminar en espíritu y verdad, a adorarle como a Él le guste. Usted tiene que ayunar para que Dios le revele no los misterios escondidos, sino que le ayude a conocer la verdad de lo que está escrito en su palabra, que no sea usted movido ni conmovido por doctrinas de hombre.
Usted lo que tiene que ayunar es para pedirle a Dios que lo acerque más a su trono. Usted tiene que ayunar para que le diga a Dios: háblame, dirígeme, restáurame, levántame, acércame a ti. Usted tiene que orar para que su espíritu permanezca en sintonía con el Señor, para que no se desconecte. Usted tiene que ayunar para pedirle al Señor: ayúdame a permanecer, dame fuerza para permanecer, para prevalecer, dame determinación. Eso es lo que usted y yo tenemos que pedirle al Señor para poder hacer su obra. Hay cosas que no necesitan ser reveladas porque ya están escritas en la palabra. Entonces está pidiéndole al Señor: revélame tu voluntad, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga, pero todo ya está escrito. Usted lo que tiene que decirle al Señor es: dame la convicción para creer en lo que escrito está y para cumplir con lo que escrito está, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a usted a la verdad, y la verdad está escrita en la palabra de Dios. Hay tres cosas con las que quiero concluir. La primera: el arrepentimiento comienza con el reconocimiento sincero del pecado. Tres cosas hablamos, tres fases, tres etapas, tres formas de conocer el verdadero arrepentimiento. Entonces vamos a recordarlas. La primera: el verdadero arrepentimiento comienza con el reconocimiento del pecado. La segunda: el arrepentimiento busca la limpieza y la restauración que solo Dios puede dar. Y la tercera: el arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida y a un compromiso con Dios. Si hemos fallado, recordemos que Dios es misericordioso y que la misericordia de Dios se renueva cada día, no para que continuemos en pecado, sino para que conozcamos dentro de nosotros un arrepentimiento genuino. La oportunidad que Dios nos da diariamente con su misericordia es de arrepentirnos, no de continuar haciendo el mal a conciencia. La oportunidad que Dios nos da diariamente es para acercarnos a Él, para que Él nos limpie con su hisopo, nos restaure el gozo de su Espíritu Santo, el gozo, la paz, la plenitud que solo Cristo nos da, y para tener el compromiso de poder cantar sus alabanzas, de poder llegar a otros pecadores, transgresores, otras personas, no porque tú y yo lo señalemos, este está en pecado, no, es poder hablarle a otros de esa libertad, de esa sanidad, de esa restauración, de ese gozo. Es para hablarles de la benignidad de aquel que en su misericordia y su bondad me alcanzó. Quiero terminar esto recordándote que el tiempo es corto y esto es un tesoro, y ojalá pudiéramos poner nuestro tesoro en esto, nuestro corazón en este tesoro, y que esto sea lo más atesorado que hay en nuestras vidas. No el papel, no la Biblia como tal, de manera literal, sino lo que está escrito en ella. Porque si no es por esa palabra, ¿cómo conoceríamos nosotros la verdad? Si no es por la palabra de Dios. Él es el verbo. Él es lo que está escrito ahí. Y solo Él puede hacernos libres. Y solo el Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad. Permítele al Señor que te restaure. Permítele al Señor que te limpie con hisopo. Conozcamos un arrepentimiento genuino. Te regalo este salmo para que medites en él, para que te tomes tu tiempo y hagas tu tarea. Hagas tu tarea de sentarte y de meditar en este salmo y de decirle al Señor: me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, dispuesto a hacer tu voluntad, a que pases tu hisopo por mi alma, borres las transgresiones de mi pasado, todas esas cosas que vengo arrastrando de generación en generación. Límpialas, córtalas en mí, para que mis hijos, para que mi descendencia, lo que viene después de mí, las generaciones que vienen después de mí, pueda yo serles de testimonio de un Dios vivo, y puedan ver en mí tu trabajo, tu obra, como buen alfarero. Vean en mí la vasija forjada en tus manos. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Recuerda que Cristo murió por ti y por mí, y que Él está con los brazos abiertos esperando a que tú te arrepientas y vayas a Él. Dios te bendiga.